Que el Señor nos siga bendiciendo. Dejamos en este lugar entonces a nuestro pastor Hernán Vega. Después de la lectura, claramente, los niños salen a la clase respectiva, ¿ya? Así que mi pastor, tenga la bondad, por favor. Mi Señor les bendiga. Hemos llegado a la casa del Señor con el propósito de alabar primeramente el nombre del Señor. Todos los cultos son especiales, pero este tiene una connotación diferente, porque no es de menor pensar que en este día la iglesia del Señor se prepara para recibir este día la cena del Señor. Amén. Y todos sabemos lo que esto significa y la bendición que trae a la iglesia. Recordar este pasaje bíblico cuando Jesús, hablando con sus apóstoles, ese día de la Pascua, el Señor tenía un deseo de participar de esta cena. No era la primera, pero sí iba a ser la última acá. Y Él tenía ese deseo y se los dijo a ellos: cuánto he deseado. Yo le pregunto a usted esta mañana, tarde ya, ¿usted desea hoy cenar con el Señor? Aleluya. Mi pastor decía algo que generalmente nosotros los pastores, cuando se nos da la fecha de visita a superintendencia, empezamos con mucha anticipación a hablar y a motivar a la iglesia para este día. Y todos sabemos lo que conlleva esto, ¿verdad? Y tenemos una instancia de semanas para prepararnos, porque vamos a sentarnos a la mesa del Señor. Y todos sabemos lo que esto significa para nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Y debemos ser agradecidos que en esta hora podamos estar en este precioso lugar adorando al Señor, porque eso hemos venido. ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? Aleluya. Yo he escuchado a los hermanos sus expresiones antes de orar, la gratitud que tienen con el Señor, pero todos nosotros en esta mañana hemos venido con un propósito: adorar al Señor. Yo sé que la iglesia no es la primera vez que lo hace cuando viene su superintendente, sino que en muchas ocasiones lo he visto que ustedes han hecho este servicio. Y el Señor lo dijo de esa manera: cuántas veces queráis. Así que eso está bíblicamente. Así que Dios le bendiga a la iglesia de Pirque, porque yo también allá, cuando tengo la instancia de poder hacerlo, también lo hago con mis hermanos y siempre trae bendición. Un momento de regocijo en la iglesia. Que Dios nos bendiga, no solamente la visita cuando está el superintendente, no, cuantas veces podamos hacerlo, y trae mucha bendición a la congregación. Y que Dios les bendiga mucho, amada iglesia de Pirque. Agradezco al Señor en esta mañana, o en esta hora que el Señor me permita llegar. Reciban ustedes los saludos siempre de nuestras autoridades, donde quiera que vamos. Saludos de nuestro amado obispo, Edmundo Centeno, y nuestra diaconisa. Y también los saludos de nuestro jefe de sector, Jorge Retamale, y el saludo personal propio y de nuestra esposa. Y él decía, ella siempre, cuando salgo, me escribe ahí en el WhatsApp: no te olvides de mi saludo. Ayer, cuando uno tiene que salir, sobre todo estas reuniones, me preguntaban antes de ayer: ¿estáis listos?
¿Está lista la palabra ya que va a llevar? Y yo en eso estoy. Aleluya. Ya, preocupado. Yo le decía ayer en la noche, David, le decía yo, ¿y tú cuándo me vas a acompañar? ¿Y por qué yo? Pero David, si tú soy mi esposa, todas las pastoras te quieren verte, saludarte. Se larga reino porque ella es bien tímida, bien así. ¿Eh? No, le dije yo, tenéis que llegar el próximo año, si Dios no honra, ya sabía, al ladito mío, para que te conozcan. Dios los bendiga. Ahora está trabajando ya, porque tenemos la visita de la iglesia San José de Maipo, entonces está trabajando con mi hija, preparando hoy un plato ahí que van a recibirlo con almuerzo, todo así que está trabajando desde ayer, sin parar ahí, ella y mi hija. Y bueno, Dios le ayude y siempre orando para que el Señor envíe obreros y mujeres dispuestas a trabajar, porque pucha que le ha tocado difícil la tarea a ella. Pero allá en Placilla nos pasa algo similar, así que ya veníamos preparados al menos para este trabajo. Pero Dios le ha dado fuerza. Está un poquito, su salud no buena, pero Dios le ha dado la fuerza a esta mujer que ha sido tan valiente, calladita pero valiente. No es como nosotros. Nosotros nos duele una uña y nos quejamos al tiro. Pero la mujer es valiente. Así que Dios bendiga a la iglesia de Pirque. Mi pastora, Dios le bendiga mucho. Mi pastor Marco, a la junta oficial, tuvimos la bendición de estar con ellos. Y quiero saludarle a todos ustedes en esta hora y decirle que Dios les bendiga. Y mi saludo recíbalo y de nuestras autoridades glorificando al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Bien, vamos de inmediato a ir a la palabra del Señor. Que eso es muy importante, la palabra del Señor. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de San Lucas, en el capítulo 23. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer el versículo 26. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Tome su asiento. Que Dios nos bendiga. Así que nos bromamos más en buscarla que en lo que leímos. Aleluya. Quiero conversar un poquito acerca de esta palabra. Fíjese usted que en la Biblia aparecen ciertos nombres de personas que no se habla mucho de ellos, pero están aquí en la palabra del Señor. Y si están aquí es por algo, propósito de Dios. Pero que muchas veces hablamos de ellos. Generalmente hablamos de las epístolas, de los evangelios, de Marcos, pero hay personajes como este Simón de Cirene que solamente aparece acá, en este versículo. Mateo, Marcos hablan también de él. Un hombre de campo, era un campesino. Simón de Cirene era un campesino. Pero jamás pensó él, mi hermano, que la historia iba a cambiar, iba a ser distinta para él. ¿Por qué?
Cada persona debe comprender que Dios en su soberanía utiliza las interrupciones inesperadas y las cargas que no elegimos, familiares, laborales, de salud. ¿Y para qué? Para forjar un encuentro, aleluya, transformador con Jesús y posicionarnos como sus verdaderos seguidores. Bendito sea el nombre del Señor. Todos nosotros nos planificamos en cuanto a lo que vamos a hacer mañana, pero de repente sucede algo totalmente fuera de control. Un accidente, una llamada urgente que cambia todos los planes. La vida, hermano, está llena de interrupciones. Lo que menos nosotros pensamos, a veces sucede. Ninguno de nosotros toma las cargas porque quiere. Llegan por sí solas. Y cuando nos toca vivir, lo que tenemos que hacer es aceptarla. Es aceptarla. Sea cual sea esta carga que nos toca llevar. Sea salud, sea familiar, sea económica, lo que sea. Porque no se la podemos pasar a otro, es lo que nos toca vivir. Que Dios le bendiga. Hoy vemos la historia de un hombre llamado Simón. Y sabe que cuando yo iba escribiendo y leyendo esto, él no se levantó esa mañana pensando, hoy voy a participar de un evento más importante de la historia. Él solo venía del campo, quizás cansado, pensando en su familia, en sus responsabilidades o simplemente en descansar. Pero ese día, en medio de una multitud caótica, su rutina fue interrumpida. Fue agarrado por soldados romanos y forjado a cargar la cruz del Salvador del mundo. Aleluya. Este fue un encuentro forzado, una carga inesperada. Bendito sea el Señor. Dice Lucas 23, y tomaron a cierto Simón de Cirene. Simón no se ofreció como voluntario. El texto dice que echaron mano de él. Y esto, hermano, nos enseña que muchos de los encuentros más significativos con Dios no ocurre cuando nosotros queremos, sino cuando Él irrumpe en nuestras vidas. Aleluya, piense usted un momento. Él termina su labor y se encuentra con algo que conocemos en la palabra, con algo que estaba conmocionando en ese tiempo a Jerusalén. Aleluya. Él, como siempre, terminó su labor, un campesino, su jornada, y se iba para su casa. Y se encuentra con esto que está pasando en Jerusalén. ¿Y qué estaba pasando? Los romanos llevaban a Jesús. Jesús llevaba la cruz, una cruz pesada. Bendito sea el Señor. Y todos por la orilla, mirando esta escena. Y me imagino yo, hermanos, cuántas veces Jesús habrá caído. Porque yo no solamente veo el peso, no calculo, no sale cuánto pesaba el madero. Pero yo creo que lo más pesado que el madero era que Jesús llevaba el peso de esta humanidad. Eso sí que pesaba. Y hay que ponerse en todos los casos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. La cruz era pesada. Y recuerde que Jesús, su cuerpo iba tremendo.
tremendamente maltratado. Aleluya. Pero él sabía desde mucho antes todo lo que iba a suceder. Él no son circunstancias que se fueron presentando en el día a día. No, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Yo creo que cualquiera de nosotros, cuando tiene que ir a algo y si sabe que la cosa va a estar mal, uno la piensa 1, 2, 3, y cuántas veces voy o no voy, me conviene o no me conviene. El Señor sabía lo que iba a pasar. Aleluya. No olvide usted, mi amado hermano, esa oración de Jesús allí en el Getsemaní. Cuando Él fue a orar, no la primera, Jesús siempre oraba. Pero esa oración marcó un antes y un después. Porque Él oró como siempre a su Padre, pero en esta oración, recuerde lo que Jesús dijo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, esta amarga copa, pero que no se haga como yo, sino como tú. Si usted analiza esa oración, había angustia en él. Y si de él pudiera, y yo creo que podría, ¿sí? Si Jesús podría haberse evitado todo eso. Recuerde que cuando Jesús está en la cruz, los malhechores y todo, y los fariseos y los sacerdotes, lo injuriaban. Y le decían, a otros salvó y no se puede salvar a sí mismo. Jesús aún todavía no entregaba su espíritu. Podría haber clamado. ¿O no? Claro, si era el Hijo de Dios, podría haber clamado. Y Dios le habría mandado legiones de ángeles. Pero debemos ponernos en el caso de que si no hubiese hecho Jesús lo que hizo, ¿qué habría pasado con nosotros? Seguiríamos muertos, condenados. Amén. Pero gracias a ese silencio que Él guardó, a no prestar oído a lo que decían los demás, Él guardó silencio. Y se humilló hasta lo sumo. Bendito el que vive para siempre. Entonces, no es tanto el peso del madero, sino que fue el peso del pecado de esta humanidad. Tu pecado y mi pecado. Aleluya. Gloria al que vive. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, aleluya, y llegamos a este lugar, este día, es para decir gracias, gracias, gracias. Porque no es por los méritos nosotros, no, es por la gracia del Señor que estamos acá. Simón no se ofreció como voluntario. El texto dice que tomaron y echaron mano. Esto nos enseña que muchos de los encuentros más significativos con Dios no ocurren cuando nosotros queremos, sino cuando Él irrumpe en nuestra vida. Una selección soberana en medio de la multitud. San Juan nos dice en el capítulo 15, versículo 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Amén. Así que eso nos da a entender que no es porque nosotros quisimos o estamos aquí porque yo quiero estar aquí. Es porque la gracia de Jesús me alcanzó. Y por eso estoy acá. Habían cientos de personas mirando, pero los soldados señalaron a Simón. ¿Por qué a él? Quizá era más fuerte o quizá simplemente el más cercano. Humanamente fue al azar, pero divinamente fue la voluntad de Dios. Debemos entender que Dios tiene el control, aleluya, y nos ha tomado a nosotros para un propósito. El Señor te tomó y me tomó para un propósito. Gloria a Dios. Marcos 15:21 dice, y obligaron, aleluya, a uno que pasaba,
Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. Simón no era un anónimo total, venía de Cirene, África del Norte, y era padre de 2 hombres, Alejandro y Rufo, quienes debieron ser muy conocidos en la iglesia primitiva. Pablo saluda a Rufo en Romanos capítulo 16, verso 13. Esta carga forzada no solo le impactó a él, sino que transformó a toda su familia. Hermano, la carga que hoy lleva, aunque parezca solo tuya, puede ser el instrumento que Dios usará para la salvación o edificación de toda tu casa. ¡Aleluya! El carcelero, ¿se acuerda cuando le dijo a Pablo allá a Silas cuando estaban después de haber sido azotados y todo? Señores o varones, ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Se da cuenta cómo Dios usa a veces las circunstancias que para nosotros parecen duras, pero Dios siempre la usa con un propósito? Aleluya. No solamente la vida de Simón de Cirene cambió, sino que esto también trajo algo a la familia. El momento que usted y yo hemos creído, y a lo mejor puede que muchos de los que están acá caminan solos, sirven solo al Señor, pero eso trae bendición a tu familia. Traerá bendición a tu familia, porque desde ya tú estás orando por tu familia. Dios nos bendiga en esta mañana. Mateo 5, verso 41 dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él en 2. Los soldados romanos tenían el derecho, hermano, legal, de obligar a cualquier civil a llevar sus cargas. Simón no tuvo opción. En la vida hay cargas que se nos imponen y no podemos rechazar las responsabilidades de un trabajo difícil, el cuidado de un familiar enfermo, las consecuencias de una crisis económica. Son cargas que no elegimos, pero que estamos obligados a llevar. Aleluya. Yo no las puedo dejar de lado. Si me tocó, Dios nos ayude a poder llevar lo que nos toca vivir. Si estamos hoy día aquí, quizá algunos con enfermedades y todo, es lo que nos toca vivir. Quizá otros con otros tipos de problemas, siempre orando al Señor, pero si es lo que te toca vivir, adelante. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, gran hombre de Dios. La mayor libro del Nuevo Testamento se fueron escritas por él. Un gran siervo del Señor, pero que llevaba su propia cruz. ¿Cuántas veces oró a Dios? 3 veces oró al Señor. Tuvo la bendición de ir al cielo, de ver cosas tremendamente que ojo humano no ha visto. Pero cuando oraba por este aguijón que él llevaba, la respuesta divina del Señor fue: bástate de mi gracia. ¡Aleluya! Porque mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Y ahí entiende el hombre. Entonces, cuando yo soy débil, soy fuerte. ¡Aleluya! Él es soberano, el Señor. Y Él puede hacer lo que Él quiere con nosotros. Simón estaba ocupado en sus propios asuntos. No estaba buscando una experiencia religiosa. Estaba terminando su jornada laboral. Lucas 5, versos 4 y 5 dice: cuando terminó de hablar, este es un ejemplo, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Al igual que Pedro, que estaba cansado de una noche de trabajo inútil, Simón venía de su labor.
Es en medio de nuestro cansancio, de nuestra rutina y a veces de nuestra frustración donde Jesús decide aparecer. Dios no espera a que estemos listos en el templo. Él viene a nuestro campo de trabajo. Aleluya. Él no espera que tú estés listo, no, Él viene. Aleluya. A veces las cosas no se nos dan como nosotros queremos. Ahí tenemos el ejemplo de Simón, un hombre criado en el mar, pescador de oficio. Pero en esa noche dice que no pescó nada, frustrado. Pero aparece Jesús. En los momentos, hermanos, que uno menos espera, aparece el Señor. ¿Qué le dice? Echa vuestras redes para pescar. Podría haber dicho, no, ya no. Estoy cansado. ¿Para qué? Es inútil. Pero Pedro, Simón le creyó. ¿A qué le creyó? A la palabra. ¿Cuántos le creen a la palabra? ¡Aleluya! Eche vuestras redes para pescar. No importa que ayer te fue mal, pero mañana te puede ir bien. Ayer no salió como tú quisiste, pero mañana puede cambiar la historia. Dios te bendiga, iglesia. Gloria al Señor. Aquí hay algo importante. El peligro de ser solo un espectador. Santiago, en el capítulo 1, verso 22, dice: pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Simón podría haberse quedado al borde del camino, mirando con lástima o curiosidad cómo Jesús caía, pero fue sacado de la multitud y forzado a involucrarse. Es fácil ser un espectador de la fe, mirar desde lejos, opinar sobre cómo otros llevan su cruz, pero Dios nos llama a dejar de ser espectadores y a convertirnos en participantes activos en el camino y el sufrimiento de Cristo. Aleluya. Un hombre común para una tarea extraordinaria. Quiero leer lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Simón no era un sacerdote, ni un escriba, ni un discípulo. Era un hombre del campo. Dios usa personas comunes y corrientes, ocupadas en sus labores diarias para cumplir sus propósitos más extraordinarios. Nunca subestimes cómo Dios puede usar tu vida ordinaria para momentos extraordinarios. Aleluya. Nunca te mires en poca cosa. Porque si estás aquí, Dios tiene el poder para usarte en cosas extraordinarias. Aleluya. Dios nos bendiga. La carga impuesta y la posición requerida. Lucas 23, 26 nos dice: y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Esta es la clave del pasaje. No solo le dieron la cruz, sino que le dieron una posición específica tras de Jesús. ¿En qué lugar estás tú? ¿Delante o vas atrás de Jesús? Gloria a Dios. La cruz no era de él. Pero Gálatas en el capítulo 6, verso 2 nos dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros
y cumplí así la ley de Cristo. La cruz era de Jesús. El castigo era de Jesús. Pero Jesús en su humanidad estaba agotado, golpeado y sin fuerza. Simón fue llamado a ayudar a Jesús a llevar su carga. A veces somos llamados a ayudar a otros a llevar sus cargas que son demasiado pesadas para ellos. Cumplimos la ley de Cristo cuando nos metemos, aleluya, bajo el peso de otros. Aleluya. Lucas 9, verso 23 dice, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús nos pide que tomemos nuestra cruz. Aleluya, que el Señor nos bendiga. Simón tomó la cruz de Jesús. Se convirtió por ese momento en su cruz. En ese momento, la cruz que era de Jesús se convirtió en la cruz de Simón. Aleluya. Los soldados no le dijeron que llevara a su casa o de regreso al campo. La orden fue llevarla tras Jesús. No podemos llevar nuestras cargas si vamos en dirección opuesta de Jesús. El propósito de toda carga que Dios permite es que fijemos nuestros ojos en Él y lo sigamos. Si solo mira la carga, hermano, te aplastarás. Si solo miras la carga, te vas a caer. Pero si miras a Jesús que va delante de ti, Él te dará la fuerza para llegar al destino final. El camino del dolor se convierte en el camino del discipulado. Aleluya. Recuerde que en el tiempo del Señor mucha gente quería seguir a Jesús, pero Jesús se las leía clarita. Aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, te seguiré. El Señor le dice a algunos, las zorras tienen cueva, las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si estás viendo esto, lo que yo te explico, ¿estáis de acuerdo? Ven y sígueme. Lamentablemente muchos retrocedieron, porque muchos no están dispuestos a esto. Aleluya. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos a la fuerza, porque no tendría sentido estar acá a la fuerza o por obligación. Cada uno de nosotros estamos aquí por gratitud. ¿Cuántos están por gratitud? Y eso lo ve el Señor, y esto el Señor lo ve en esta tarde en tu corazón. Sea bendito el nombre del Señor. Simón de Cirene salió de su casa esa mañana siendo un simple agricultor o un visitante en Jerusalén. Volvió a casa esa tarde habiendo cargado, aleluya, el instrumento de la salvación del mundo. Aleluya. ¿Cómo le cambió la vida? Bendito sea el nombre del Señor. Un hombre que poco hablamos. Porque ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a predicar de Simón de Cirene? Si el único que aparece ahí en este versículo es como, por ejemplo, ¿quién puede predicar de aquel apóstol que ocupó el lugar de Judas, el que había sido Matías? ¿Quién habla de Matías? ¿A dónde aparece en la Biblia algo de Matías? Después compuso el número de los 12. Pero no por voluntad de él, sino por voluntad del Señor. Aunque no se hable nada de él, hermano, aunque no se hable nada de ti, aleluya, aunque sea un incógnito, Jesús te trajo aquí.
Aunque no ocupes un lugar de honra, aunque esté allí en la última, el que te trajo fue el Señor. Aleluya. El Señor nos enseña allí por una parábola de una cena. Y le dice, cuando sea convidado a cena, no tome los primeros lugares. No haya ser que venga otro más distinguido contigo y te diga, amigo, párate porque yo me siento ahí. Y avergonzado tengas que sentarte allá atrás. Más siéntate allá atrás porque cuando venga el que te invitó te va a decirte, amigo, ven, pasa. Y vaya a tener honra delante de los demás. Aleluya. El Señor nos llamó a todos con un propósito. Vamos terminando. Te pregunto en esta tarde, ¿qué carga inesperada estás llevando hoy? Quizás te sientes como Simón, aleluya, forzado, cansado, confundido y llevando una cruz que no es tuya. Bendito sea el Señor. Pero quiero decirte que el mensaje de hoy es que Dios usa soberanamente esas interrupciones. No te pide que la lleves solo, sino que la lleves tras Jesús. Siempre no mires para allá. Oh, ¿qué pesa esto? ¿Qué pesa? No. Mira el que va delante tuyo. Y el que va delante tuyo, tú sabes quién es. Aleluya. Entonces, si yo miro para allá, ¿qué me pesa? No puedo. Pero si miro para adelante, voy a ver el que va delante mío. Y ese es Jesús. ¿Quién va delante tuyo, hijo? Jesús. Oye, esa carga que hoy parece una maldición puede ser la cita divina que te acerque más a Él. No mires solo el peso sobre tus hombros. Mira aquel que camina delante de ti. Él ya llevó la carga más pesada por ti y Él te ayudará a llevar la tuya. Él te va a ayudar a llevar la tuya porque Él ya la llevó. No estáis solo, hermano. Mi hermana no está sola. Ligera es mi carga y fácil mi yugo. Cuando estamos enyugados con Cristo, todo es fácil. Pero si no estás enyugado con el Señor, te va a costar un mundo avanzar. ¿Qué carga más pesada? No. Enyúgate con el Señor y tu carga va a ser liviana. Que Dios bendiga esta palabra. Oiga, cuando yo leía esta palabra y me sorprendí, por eso me interesé en estudiar, ver, escribir esto. De un hombre que yo, de verdad, en los años que llevo caminando, nunca había escuchado hablar de Simón de Cirene. Pero cuando estaba estudiando y leyendo, gloria a Dios, ¿cómo me ha enseñado esto mi pastor? Aleluya. Que Dios escogió un hombre que nunca pensó él. Porque por algo lo escribió Lucas ahí, lo puso ahí. Un dato importante. Yo me preguntaba, hijo, y decía, ¿y por qué no Pedro? ¿Y dónde estaban los demás apóstoles, los que el Señor había escogido? ¿A dónde estaban ellos? Andaban escondidos, con miedo. El valiente Pedro que había dicho, aleluya, yo mi vida daré por ti en los momentos cruciales. ¿A dónde están? En los momentos cuando se te necesita, ¿a dónde están? Aleluya. Alguien tiene que hacer la pega. Alguien tiene que tomar la iniciativa, pero ¿dónde están? En ese momento yo por lógica entiendo que debería haber sido uno de ellos. No Simón de Cirene. Aleluya, no era apóstol, no era discípulo, era un don nadie. Y fíjese que hoy día hablamos de un don nadie. Miren de qué estamos hablando. Aleluya. Y nada más y nada menos que lleva la cruz de Jesús. El que dijo, yo daré mi vida por ti. ¿Dónde está? Aleluya.
están dispuestos a llevar la cruz de Jesús? Está linda la iglesia, hermosa la congregación, pero te pregunto, ¿cuántos están dispuestos a llevar la cruz de Jesús? Y no es liviana, pesa, pero hay que llegar hasta el final, pues, hijo. Jesús llegó hasta el final, llegó hasta el Gólgota. Usted y yo tenemos que llegar hasta el final. No la elegimos. ¿Qué leímos al delante? Vosotros no me elegiste a mí, yo elegí a vosotros. Amén. ¿No le parece esto extraordinario? Que el Señor nos haya elegido a nosotros. Ahora usted por un momento mírese usted y diga, ¿y quién soy yo para que Él me haya elegido? ¿Acaso tengo un linaje sacerdotal? ¿Vengo de una... No, un don nadie. Una persona sin estudio. Aleluya. Simón era un campesino. Por misericordia nací en Lota, vengo de un hijo de minero. Nunca fue cristiano. Hoy día sirve al Señor, hoy día es oficial de mi iglesia, ahí estoy con Él. Cuando estoy predicando la palabra, lo veo sentado y me restringo de muchas cosas de decir, aleluya, para no incomodarlo. Para no decirle cuando me pegaba y cómo me golpeaba. Aleluya. Gloria al Señor. Un día se lo dije a mi padre, un día le dije, ¿sabéis que cuando crezca me las vaya a pagar todas? Punto uno, nunca crecí, me mantuve. Castigo del Señor. Aleluya. Era de esos mineros que, usted sabe que los mineros antiguos, cuando pegaban, castigaban, los mineros usaban unas correas así de lona que se fajeaban. Y cuando llegaban, ¡ay, miércoles! Y mi papá tenía una cosa que decía, cuando nosotros portábamos mal, seguía a las 6 de la mañana. Entonces, para no molestar a los vecinos, nosotros estábamos encalillados. Me decía, a la tarde conversamos. Y ya sabías que esa conversación iba a ser con correa. Pues. Aleluya. Y un día llegó a las 3, y que se terminaba el primer turno a las 3. Y escondido debajo de la cama, arriba en el segundo piso. Y cuando vi, ¿y dónde están? Ay. Y lo que es la mente tan rápido uno, ¿eh? Ya, dije yo, cuando me pegue voy a hacer esto. ¿Y sabe lo que hice? Empecé a reír. Me pegó y me caí al suelo. Y le dije, me desmayé. Zorro viejo y tal. Me dio otros correos más y él se había desmayado así. No con agua, sino con 2 correazos más. Cuento corto que pasaron los años. Mi mamá partió al Señor, ya partió. Y le preguntaba yo a la mamá y le decía una vez, mamá, en silla de ruedas, ¿alguna vez tú pensaste, mamá, que entre todos tus hijos el Señor nos haya escogido para esto? Los más malos. Usted conoce a mi pastor Hugo. Los malos. Mi mamá nos mandaba a los dos a vender berlina allá. Vayan a vender estos berlines chiquititos, esos berlines valían $1. Una vez vamos caminando a la playa a vender esos berlines y nos comimos todos los berlines. El problema era cómo llegar a la casa, ya sabían lo que nos esperaba. Entonces mi hermano me dijo, teníamos una tía que se llamaba Peta, la tía Peta, y fuimos, y ella era de esas evangélicas pentecostales donde no tocaban instrumentos. Y justo llegué cuando se estaba preparando mi tía para ir a la iglesia. ¿Qué hacía aquí, chiquillo? Me dijo. Yo ahí simulando ya. Me peinó, lávate, y me peinó y me llevó a la iglesia. Yo primera vez que había entrado a la iglesia. Y de repente me pasó un billete y me dijo, esto es para que lo pongáis en la ofrenda. ¿Qué cree que usted que hice yo? Me acordé de los berlines. Topón pancho. Señor, perdona. No sabía eso. Después llegamos a la casa y nos dio otras monedas y ya había oscurecido. Y me voy por la línea del tren y ahí veo a mi hermano Pastor Hugo, ya está esperándome ahí. Y todo lo que reuní con la ofrenda y con eso,
reuní la plata en los Fellini y pudimos llegar a la casa. Y la mamá dijo, ¿por qué llegaron tarde? No, es que nos costó venderlo. Así eran las cosas que hacíamos con él. Y entonces cuando han pasado los años, me pregunto, ¿y qué dio en nosotros? Y me respondo, nada bueno. Nada bueno. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso no me cansaré de honrar al Señor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Aleluya. Dios te bendiga, iglesia. Gloria al Señor. Y hoy tener aquel que me sacaba la mugre, tenerlo como oficial. Y cuando se dirige a mí, mi pastor, aleluya. Yo al único que le digo papá, cuando se despiden todos los hermanos, digo, papá, Dios te bendiga. No lo puedo decir hermano. Le digo, papá, Dios te bendiga. Dios te guarde. Gloria al Señor. Por lo tanto, yo me gozo cuando veo esta palabra de hablar de alguien que para muchos pasó incógnito. Pero Dios lo llamó por algo. Y con esto termino. Y Dios te llamó a ti por algo. Créele al Señor. Créele que Él te trajo por algo. Y no mires el peso de lo que tú estás llevando. No mires para allá, no, mira para el frente. Que el que va al frente es Jesús. Y Él te ayudará a llevar tu carga. Póngase de pie, hermano. Padre Celestial, te damos gracias, aleluya, en esta hora, por hablarnos, aleluya, a través de esta tu palabra. Me bendice, Señor, esta mañana mi espíritu al escuchar una vez más este mensaje. Me preguntaba en la mañana y ayer inquietamente, Señor, mañana y Santa Cena en Pirque, ¿qué mensaje comparto? Y usted me dijo, esta palabra. Señor, y creo que esta palabra a todos nosotros nos va a producir bendición. No escogimos nosotros llevar las cargas. Ellas aparecieron. Le queremos pedir en esta hora que usted nos dé fuerza para llevar lo que nos toca vivir y para que podamos llegar hasta el final de nuestra carrera. Bendice la amada iglesia aquí presente, derrama sobre ellos tu bendición por Cristo mi Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.